Bienvenidos, estimados colegas, a su programa Dialogando con tu Decana, Alimentación, Nutrición y Salud. Cuando hablamos de alimentos para exportación, pensamos en alimentos de alta calidad que representan lo mejor de nuestro país en mercados internacionales. Pero, ¿qué tan seguros son estos alimentos? ¿Cuál es el rol del nutricionista en la inocuidad de los alimentos para exportación? Hoy conoceremos un tema crucial: el rol del nutricionista en la inocuidad de los alimentos para exportación, cómo este trabajo influye en la economía nacional y cuál es la percepción global de los productos peruanos. Acompáñenos a descubrir cómo lo mejor de nuestro país llegue en perfectas condiciones para el mundo. Iniciemos con el programa. Hoy damos la bienvenida a una destacada profesional que es colega nuestra y pertenece a la Orden del Colegio de Nutricionistas del Perú, la licenciada Mirta Sachún Segura de Alzamora. Un gusto tenerla en este espacio, licenciada, colega. Qué bueno que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, colega, por la invitación. Y bueno, felicito al colegio por este nuevo espacio Dialogando con tu Decana, que permite a la población conocer los diferentes ámbitos en los que se puede desarrollar un profesional de la salud, en este caso los nutricionistas, ¿no? Los colegas y que ya venimos desempeñando actualmente, ¿no? Agradezco la invitación y esperamos pues que todo lo que se vierte y se diga llegue y motive a los colegas a introducirse en este campo de la inocuidad de alimentos. Un tema muy interesante que hemos planteado al inicio del programa. Coméntenos, licenciada Mirta, un poco de su trayectoria profesional. Cuéntenos qué tan significativo ha sido, por qué se ha dedicado a la inocuidad, este rubro tan interesante. Bueno, esto hace muchos años, cuando recién terminé, creo, la universidad, el Colegio de Nutricionistas justo hizo un congreso. Hizo un congreso y en este congreso había un curso precongreso que era de higiene de alimentos. Me inscribí en ese curso precongreso. Al escuchar los temas me parecieron interesantes, me motivaron a indagar más sobre el tema, a ver opciones laborales, ¿no? Y cuando luego de terminar pues mi serum y todo lo demás, encontré por ahí un trabajo que más o menos me motivaba y pude empezar a conocer más sobre el tema, que es muy amplio, muy diverso, o sea, hay muchos campos dentro de lo que es inocuidad de alimentos, y empecé trabajando pues en comedores populares, el tema de aplicación de las buenas prácticas de manipulación de alimentos, vaso de leche, y eso permitió elaborar un programa que más adelante se implementó, un programa de higiene de alimentos en los comedores populares, vaso de leche. Luego esto se amplió a lo que es servicios de alimentación, hospitales, y se desarrollaba a nivel nacional incluso, ¿no? ¿En qué institución más o menos estaba ahí? En el Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental. Hoy también es inocuidad alimentaria, incluso el nombre, dada la importancia. Y en este desarrollo de actividades se creó los programas de autocontrol sanitario, en los cuales se trató de involucrar también aspectos del sistema HACCP, porque es un sistema de autocontrol, ¿no? La idea era de que el producto final, que es el alimento, llegue al consumidor en óptimas condiciones de salubridad, de tal manera de que pueda cumplir su objetivo y su rol nutricional, ¿no? Exacto. Entonces, luego con los cambios en la institución, nos llamamos Dirección de Higiene Alimentaria, luego Dirección de Inocuidad Alimentaria, y hoy incluso la Dirección General es Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, dada pues la importancia de ello, ¿no? Eso fue creciendo poco a poco, me permitió conocer muchas normas, conocer más campos en los que podíamos desarrollar. Actualmente venimos trabajando somos tres colegas que trabajamos en esa institución, y hay más campos por desarrollar. Han pasado muchos más colegas en el curso, algunas han abierto camino en otras, incluso han salido a trabajar de manera particular ya en estos temas. Es un tema muy amplio y muy interesante, en verdad, y motivo y espero que muchos colegas después de este tema
desarrollado dialogando con la decana, pues les permita y les dé la curiosidad y la inquietud de poder involucrarse más en este tema. Entonces, ¿cuántos años de experticia tiene licenciada dedicándose al tema de inocuidad? En febrero creo que ya cumplo 26 años, tengo actualmente 25 años laborando en todo lo que es tema de inocuidad. El tema de inocuidad es un tema que periódicamente hay que irse actualizando también, ¿no? Y como profesionales de la salud, los nutricionistas definitivamente sabemos que nuestra función nos lleva a estar siempre a leer, a capacitarnos, ¿no? Y entonces inicié trabajando, como les mencionaba, en una dirección de salud, coordinando los programas de higiene de alimentos en comedores, vaso de leche, restaurantes, luego servicios de alimentación de hospitales. Esto generó que hacer unos programas de autocontrol de conducción nacional que se fue instalando e implementando en cada una de las regiones de salud. Se capacitaba al personal, a los diferentes profesionales, porque es una labor de carácter multidisciplinaria en realidad, ¿no? Tenemos profesionales de diferentes especialidades que trabajamos a nivel nacional, y se venía desarrollando incluso actividades en kioscos escolares. Mira, también en kioscos escolares. Entonces esto fue algo que fue creciendo, ¿no? Y permitió contar y conducir contar con profesionales preparados con criterios estandarizados, además, ¿no? Para actualizar normas también, porque eso involucra elaborar materiales de educación, ¿no? Decálogos, el decálogo del buen consumidor, por ejemplo, elaborar fichas e instrumentos de evaluación, y buscar capacitación, así información, ¿no? También vía internet, que no era mucho en ese entonces, ir a diferentes bibliotecas, conocer otras experiencias de otros países y poderlo aplicar a nuestro país. En realidad es una labor de investigar, de capacitarse y de dar lo mejor a tu país, ¿no? Porque es una labor netamente preventiva también, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? No es solamente, nuestra labor como profesional no es solamente la parte asistencial, sino también la parte preventiva, y una parte de ella muy importante, un pilar muy importante, es la inocuidad alimentaria. Justo tocó un tema, dos palabras muy importantes. ¿Qué es entonces inocuidad alimentaria y cómo esto es muy importante para los alimentos de exportación? Bien, empezamos con la palabra inocuidad. Inocuidad significa exento de riesgo, de peligro para, ¿no? Y la inocuidad alimentaria implica pues de que el alimento está libre de cualquier peligro que pudiera hacer daño al consumidor. Es decir, que cuando consumimos el alimento no nos puede hacer daño. Para ello se tiene que cubrir las diferentes etapas desde que se adquiere el producto, todo el proceso de compra, transporte, preparación, distribución, servido, hasta que llega al consumidor. Cada una de esas etapas implica tomar una medida preventiva, ¿no? Y al final el alimento debe ser inocuo, es decir, no nos debe hacer daño. Así va a cumplir su función de nutrirnos, de aportar todos los nutrientes y micronutrientes que requerimos. Va a cumplir su función y y estamos protegiendo así la salud de la población, ¿no? Ahora, me dijiste, ¿por qué es importante para los alimentos que son de exportación? Bueno, definitivamente es importante porque los alimentos tanto los que se consumen, se comercializan y consumen a nivel nacional, como los que se exportan, cumplen con la normativa nacional de haberlo y la normativa internacional, que es el Códex Alimentario, que como país la asumimos para poder ser aceptado en el país de destino, ¿no? Algo muy importante que hay que tener en cuenta para todos aquellos que exportan alimentos es que el alimento que sale es imagen del país, no es solamente la imagen de la empresa, no de quien lo fabrica, sino también es del país. Y entonces para eso, pues definitivamente nuestros alimentos requieren cumplir con nuestra normativa nacional, llevar una certificación, lo acompaña una certificación y cumplir con los requisitos que le establezca el país de destino. Esa certificación implica de que el producto ha cumplido con los requisitos que establece nuestra norma, ¿no? Entonces, si no cumple, no son certificados y sin esa certificación no puede salir
el producto a exportar. Entonces sí es muy importante la inocuidad, porque el alimento tiene que llegar inocuo tanto a la mesa de nuestros hogares a nivel nacional como hacia el país al cual se destina su comercio. Ah, interesante. Entonces quedaríamos que inocuidad alimentaria, en conclusión, es un alimento aquel que no nos cause daño. Así es. No nos cause daño, y en el tema de exportación no debe causar daño a la población, también cumpliendo los estándares de calidad a nivel internacional y lo que ese país de destino también adicione como su normativa. Así es, y tan es así la importancia de la inocuidad alimentaria que a nivel mundial existe un día que es el 7 de junio, es el día que se celebra el Día Mundial de la Inocuidad Alimentaria. Y entonces es algo que debemos tener, y como nutricionistas también involucrarnos en la participación de la difusión de ese día, porque es el día en el que se da a conocer y se trata de difundir la importancia de la inocuidad de los alimentos a la población, ¿no? Porque todos somos un punto importante, vigilante, y somos el ojo para ello y para ayudar a que los alimentos en nuestro país, los que se comercializan primeramente en nuestro país, sean inocuos, ¿no? Somos como el apoyo, digamos, o un punto muy importante que le voy a explicar luego respecto a lo que es la vigilancia, ¿no? Sí, para eso existen, por ejemplo, en la página web de la institucional, de la DIGESA, donde podemos indicar nosotros y poder registrar algún inconveniente que hubiera con algún alimento desde el punto de vista de higiene, ¿no? Así lo entendemos mejormente, de higiene para lo que es inocuidad de alimentos, ¿no? Lo que es rotulado sabemos es competencia de Indecopi. Y ahí tocó un tema muy importante en todo este proceso. ¿Cuál sería el rol del nutricionista para garantizar que estos alimentos de calidad, alimentos que se exportan, está participando el rol del nutricionista en este espacio, mejor dicho? Sí, tenemos colegas, como ya mencioné, tenemos colegas que participan por ejemplo, en la dirección de certificaciones, emitiendo algunos de los certificados, ¿no? Obviamente previa evaluación y verificar el cumplimiento de la normativa, los requisitos que establece para cada una de las certificaciones, porque dependiendo del país de destino va a requerir una certificación determinada del producto. Para ello tiene que cumplir con algunos requisitos de evaluación, algunos certificados de análisis, todo ello, y quienes se encargan de realizar las evaluaciones. En todo el equipo multidisciplinario también hay colegas nutricionistas que lo realizan, para lo cual pues son capacitadas, se preparan, ¿no? Y están actualizadas periódicamente en este campo de la inocuidad alimentaria, porque sin inocuidad alimentaria hay que pues estudiar, ver el tema de higiene de alimentos, las buenas prácticas, conocer las normas, el aspecto microbiológico y estar a la vanguardia, pues actualizar en estos temas para poder dar lo mejor de sí durante el proceso de la elaboración de toda la revisión y evaluación de todas las solicitudes de autorización para certificación. Interesante. Cuando usted menciona que el nutricionista es parte de un equipo multidisciplinario en todo este proceso de certificación, y en ese marco el nutricionista, su rol evaluador, va a participar en una fase en especial o en cualquiera de las las fases que se vea por pertinente participa él. La evaluación de la certificación evalúa la parte principal, creo que de alguna manera es el tener el encargo de la evaluación para decir si otorga o no se otorga una certificación. Y quienes realizan eso son profesionales de la salud de diferentes, de 2 o 3 ramas que son afines, y dentro de ellos están los profesionales de la nutrición. Aparte de ello, también como nutricionistas también hemos desempeñado la función de coordinadores, por ejemplo, de la Dirección de Vigilancia de la oficina. En este caso era División de Vigilancia Sanitaria. Aquellos productos que tienen una certificación, un registro sanitario, luego son, en cualquier momento podrían tener una visita inopinada, digamos, una inspección en el establecimiento de fabricación. También todo el proceso de evaluación y de inspección, también colegas han desarrollado esas actividades, ¿no? El rol del nutricionista en esos campos también se ha dado, también como coordinación de algunos, de algunos de estos equipos,
como por ejemplo, participación en representación de algunos comités de lactancia materna, comités del Códex, ¿no? Como el que dirijo, por ejemplo, que es el comité de aditivos, ¿no? Que es un comité de aditivos. Así es, de aditivos alimentarios, que es un comité de carácter multidisciplinario y además multisectorial, ¿no? En el cual participamos y damos una opinión a los proyectos de norma o modificaciones de normas que pudiera presentar el Comité Internacional de Aditivos Alimentarios que pertenece al Códex, ¿no? Y como tal, es una labor bastante, digamos, que requiere bastante tiempo y preparación y además actualización. El Comité de Aditivos, que es un comité bastante muy importante, ¿no? Que haya nutricionistas ahí. Justo la pregunta era cómo se controla el uso de aditivos alimentarios para los productos de exportación. Los productos de exportación requieren una certificación, como ya había mencionado. Y esta certificación, dependiendo de la composición del producto, deben de declarar o decir, en este caso el administrado, la empresa, qué aditivos utiliza. Y que además de saber que estos, ¿para qué? Para corroborar que son realmente los permitidos por el Códex Alimentario, como lo establece nuestra norma en su artículo 63. El Decreto Supremo 007 del año 98, Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, establece que están permitidos el uso de aditivos que permite el Códex Alimentarios. Y entonces, cuando los administrados declaran los aditivos que se utilizan en sus productos industrializados, se verifica que sean los que están permitidos por el Códex. Pero además de eso, las cantidades, que las cantidades sean cantidades inocuas, que no hagan daño, que no afecten la salud. Y estas cantidades, sus límites están en la Norma General de Aditivos Alimentarios, Códex, están 192, que también es una norma que como país la hacemos de obligatorio cumplimiento, porque así establece nuestra norma, ¿no? Entonces, es todo alimento, tanto los de comercio nacional como los que se exportan, de contar con aditivos alimentarios. Estos deben ser los permitidos por el Códex Alimentarios y que además estén en las cantidades permitidas, ¿no? Sabemos que el Códex Alimentario, pues, tiene una base científica para ello y por eso es que tiene unos límites de uso máximo. Y eso es control riguroso para los alimentos exportados. Para todo alimento que se exporta y también para el comercio nacional. Sabemos que todo alimento que ingresa a nuestro país debe cumplir también las normas nacionales para poder ser comercializado en el país. Este es un tema muy importante de inocuidad por el tema de que se ha visto en las noticias sobre temas de adulteraciones, teniendo la premisa que el alimento o este producto no nos debe ocasionar ningún daño, ¿no? Entonces hablamos de inocuidad alimentaria. ¿Qué desafíos se enfrenta nuestro país en temas de inocuidad alimentaria desde su punto de vista? ¿Cuál sería ese rol del nutricionista también que se sumaría a este desafío? Como desafío, bueno, tenemos fortalezas, ¿no? Y luego menciono el desafío. Como fortalezas tenemos el hecho de contar con una norma, ¿no? Es decir, que el Decreto Legislativo 1062, nuestra Ley de Inocuidad Alimentaria, conforma el Comité Multisectorial de Inocuidad Alimentaria, la COMPIAL. Entonces, este comité, que está conformado por 3 sectores: salud, agricultura y producción, a través de sus autoridades en materia de inocuidad alimentaria, que es SENASA de Agricultura, DIGESA de Ministerio de Salud y SANIPES del Ministerio de la Producción, se reúnen periódicamente justamente para ver estos temas de inocuidad, alguna divergencia, algo que tenga que normar, que ver competencias. Se reúnen periódicamente y elabora actas cuyos acuerdos están publicados también en la página web, los podemos encontrar ahí. Por otro lado, tenemos nuestro Decreto Supremo 007 del año 98, el Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos de Consumo Humano,
que crea la Comisión del Códex Alimentarios en nuestro país. Esta Comisión del Códex Alimentarios, cuya función es la de elaborar, proponer y ver que nuestras normas nacionales sean equiparadas con las normas internacionales, las del Códex, con la finalidad de que justamente estos alimentos que fabrican en nuestro país puedan cumplir con los requisitos para que establecen los diferentes países para poderlos exportar, y eso abre mercados, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esas fortalezas. El desafío más que nada para la industria en este caso es de elaborar pues alimentos que cumplan con estas normas, ser muy cautelosos, e incluso en el aspecto de rotulado, ¿no? A veces el problema es el rotulado, que a veces el alimento, por ejemplo, el nombre del producto debe indicar su verdadera naturaleza, como establece el Códex, ¿no? Entonces, a veces conocemos el producto, la naranjita, ¿no? Pero entonces todos están conocidas, los comerciales, la publicidad, la naranjita. Entonces nosotros vamos y pedimos a la bodega el producto de la naranjita, por mencionar un ejemplo. Pero ¿qué resulta? De que el producto en realidad es un néctar de naranja. Ese es el verdadero nombre del producto, ¿no? Pero si lo quieres exportar con el nombre de la naranjita en otros países, entonces no dicen, ¿qué lo entienden? ¿Es naranja? ¿No es naranja? Entonces se presta a interpretación. Más en otros países una palabra significa otra. Entonces tener mucha cautela con eso, y es mejor como néctar de naranja, que es algo que es conocido, tal cual, ¿no? Es el producto en tal su cual. concepción. Entonces así se muestra tal cual está compuesto el producto, y entonces en el etiquetado sí tener mucho cuidado con eso, ¿no? Eso es lo más importante. Ese es un desafío más que nada para la industria, para nosotros poder como autoridades en materia de inocuidad. El desafío pues es poder contar con que se mantenga activo estos comités, y poder participar periódicamente en las diferentes reuniones, ¿no? Y cuando ha estado en el tiempo de pandemia hemos podido participar un equipo muy numeroso de miembros, ¿no? Porque era todo virtual, ¿no? Exacto. Pero cuando ya hemos vuelto, digamos, a la presencialidad, algunas reuniones que se desarrollan mucho, la mayoría, casi todas ya son de manera presencial, y entonces el traslado de aquí hacia diferentes países, algunos son en Asia, algunos son en Europa, entonces es presupuesto, y es muy importante llevar la voz como país de opinión respecto a la aplicabilidad, respecto a algunos acuerdos que se puedan tomar en estas reuniones. Es muy importante, porque eso se aplica después en nuestro país, y de repente se aprobó algo en lo cual nosotros pudimos pronunciarnos, pero como no estábamos, no lo hacíamos. Entonces hemos tenido algunas facilidades, sí, de contar con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores en esas reuniones, que nos han representado, pero a la par nosotros hemos tenido que estar en contacto acá. Y debido a la diferencia horaria nos ha tocado estar participando a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Pero es interesante y es muy bonito. ¿Por qué? Porque velas por el bienestar y por la normatividad, y por que quede bien la posición de tu país, ¿no? Y eso es una gran satisfacción como profesionales. Y en ese grupo participamos colegas nutricionistas, ¿no? Entonces, y ahí, justamente cuando dicen colegas nutricionistas, en este comité, un desafío es que los nutricionistas participen. Así es, justo a eso iba, ¿no? Participan colegas nutricionistas, y ese es un desafío para nosotros como nutricionistas, involucrarnos, ¿no? Involucrarnos activamente, porque son muchas personas que quieren a veces participar de los diferentes comités, se reciben cartas y, ¿no?, que yo quiero participar, y participan en las reuniones. Pero en las reuniones somos profesionales de la salud, ¿no? Y entonces el modo también de hacer presencia es dar opinión. Si en la primera oportunidad, nos empapamos del tema, pero investigamos, buscamos, leemos, porque hay que leer bastante, ¿sí? Y damos opinión, y entonces pues eso hace también que dejamos bien representada nuestra profesión, ¿no? Y nuestra especialidad como nutricionistas ahí. Eso es muy importante, ¿no? En el comité, por ejemplo, de aditivos que conduzco, tenemos colegas. Hay colegas que participan también hay colegas que participan en el comité del Códex de
comité sobre certificación y exportación de alimentos. Ay, mira. Y hay el comité de alimentos para regímenes especiales, también hay colegas que participan y bueno, da un gusto y una satisfacción ver colegas que participen en los diferentes comités. Pero como les digo, lo más importante es contar con una participación activa, es decir, en las reuniones, opinar, comprometerse al trabajo, o a veces hay trabajos que se llaman grupos de trabajo electrónico que se distribuye documentación Y hay que dar opinión. y hay que dar opinión, pero con sustento científico, como es que trabaja el Códex Alimentario. Excelente. Ese es el desafío para nosotros como nutricionistas. Hay otro tema también importante, es que durante la conversación salió y se cree la población peruana, y qué tan cierto es, hay que desmitificar o es un mito, de que los productos de exportación que se van a otros países son de calidad, ¿no? Y los que se quedan en el mercado interno, o sea, en el Perú, son la merma o no son productos de calidad. ¿Qué tan cierto es ello desde la mirada que estamos teniendo del tema de inocuidad y que se respetan las normas internacionales del Códex aquí en nuestro país? ¿O en nuestro país tiene en todo caso alguna norma adicional a los estándares internacionales del Códex? Es un poco. Nuestro país tenemos, como ya había mencionado, nuestra ley de inocuidad, nuestro reglamento sobre vigilancia y control sanitario de alimentos, y este reglamento, en una de sus disposiciones transitorias y finales, establece que en tanto nuestro país no tengamos una norma nacional para algunos determinados productos, ¿no? Entonces aplica las normas del Códex. En ese sentido, y sabiendo que el Códex es un ente internacional conformado por 188 países y una comunidad miembro, entonces permite y facilita de alguna manera su cumplimiento a la exportación de alimentos. Ahora, ¿y por qué menciono eso? Porque los alimentos, tanto los que ingresan a nuestro país, los que se comercializan, como los que salen para ser certificados, principalmente ya que estamos hablando de exportación, los que salen para ser comercializados requieren una certificación. Esa certificación se basa en cumplimiento de normas, y en las normas que no tenemos, como mencionaba, no hay norma nacional, se hace de cumplimiento las normas del Códex. Entonces, tanto el alimento que se comercializa en nuestro país como el que sale, cumple esas normas del Códex. Por eso, desde mi experiencia con alimentos industrializados, los alimentos industrializados es lo mismo, ¿no? Es lo que se elabora acá es lo que sale. Ahora, para el tema de exportar, de repente sí hay un punto adicional ahí, que es tener que cumplir con los requisitos que establece el país de origen, no de repente el país de destino, perdón. De repente un país de destino decide de que determinado producto debe de además tener un examen, qué sé yo, de un microorganismo adicional que no es patógeno, o que de repente en nuestro país no ha producido, no se han generado situaciones de brote o algo así, pero el país lo pone como requisito porque en su país pudo haber que... Entonces, ahí ese es un requisito adicional que pone el país de destino. Así como, de igual manera, así como nosotros pedimos, ¿no? O de repente algunos requisitos es que, por ejemplo, el arroz esté fortificado, o que la harina esté fortificada para que ingrese a nuestro país. Es algo como país para proteger la salud de nuestra población. Un tema de salud cumplir, pública. Exacto, un tema de salud, exacto, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Por eso sí hay la recomendación de que las empresas cuando hagan cuando decidan exportar un producto, investiguen bien y se informen bien sobre cuáles son los requisitos del país de destino. Eso es muy importante. Una recomendación para las empresas sería ello, ¿no? De que tengan una buena información antes de ingresar un producto para ese mercado, para evitar de exportación a otro, para evitar justamente esos retornos y al final el prestigio de nuestro país se vea, digamos, abatido por estos temas que al final son relaciones internacionales que se dan. Exacto, eso es lo que hay que cuidar mucho, la imagen del país, ¿no? Porque de repente no es solamente
los productos A del país, de Perú, sino que, o sea, no es solamente el producto A de la empresa Pepito, ¿no? Sino es en general, el producto A de Perú ya no va, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar, eso es muy importante. Eso es y por lo tanto la economía nacional que afecta, también. Exacto, y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el hecho de que apliquemos normas internacionales que son equivalentes con otros países y que nos ayuda a abrir mercados, es también importante cumplirlas, es importante, incluso algo muy importante es proponer normas, ¿no? O modificar, ¿no? Por ejemplo, el Comité del Códex de Grasas y Aceites en nuestro país ha pedido una incorporación específica sobre el tema del aceite de Sacha Inchi. Ese es algo de interés nacional, ¿no? Entonces eso va a permitir que nuestros productores puedan exportar y poder tener un campo, ¿no? Y generar divisas para el país, o sea, aparte de los trabajos los puestos de trabajo que se van generando. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Poder generar de repente propuestas de normas, y justamente ahí está, de repente los colegas nutricionistas sabemos y conocemos de algún producto, de alguna que se pudiera, que se produce, que son originarios de acá, de nuestro país, y poder generar y proponer una norma y todos los pasos que implica en el códex, porque sí toma su tiempo y es también un desarrollo. Poderla presentar, proponer, ese como profesional, ese sería un desafío, por ejemplo, ¿no? Y que pueda permitir y abrir puertas en el mercado internacional de un producto. El caso de Sacha Inchi que ha mencionado es un tema bastante nuestro y por lo tanto va a tener, hay un impacto económico bastante positivo y también cuidado de toda la economía interna peruana, ¿no? Qué interesante, licenciada Mirta. Quería agregar algo más, el desafío para la industria, que es elaborar alimentos saludables. Exacto. Creo que ese sería el sello de que motivemos a las empresas peruanas, que podamos elaborar, y también las empresas que hagan llegar a nuestro mercado productos o alimentos saludables en la medida, en el marco de la ley de la alimentación saludable. Creo que eso sí sería un tema muy importante porque nuestro país tiene un problema de salud pública bastante álgido, como es la malnutrición y también la triple carga de la malnutrición que hablamos. Bueno, licenciada, de verdad muy agradecida por su participación. Un tema muy interesante, bastante con información más fidedigna porque es de la fuente oficial, y por otro lado también que los colegas no muchos conocen cuáles son las medidas para los alimentos de exportación y cuál es el rol del nutricionista y cuál es el desafío. El tema de la participación en los comités es sumamente importante. El ejemplo de Sacha Inchi es otro tema muy importante que podríamos nosotros participar activamente en estos espacios que se dan libremente, ¿no? Agradecida por su participación, su presencia. Sé que va a contribuir en el conocimiento y también en el interés de muchos de nuestros colegas que se sumen a este campo de acción que se da en nuestro país. Gracias, licenciada. Gracias a ustedes por la invitación y felicitar nuevamente al colegio y a través de usted, decana, por todos los conocimientos que se están brindando respecto a nuestra profesión, para conocer también los diferentes campos, ¿no? Y que esto se vaya viendo incluso desde las universidades, ¿no? Sí. Para motivar a los colegas y futuros colegas en incursionar en este campo. Uy, no, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tenerla aquí. La inocuidad alimentaria es fundamental para garantizar que nuestros productos sigan destacando a nivel mundial, y también para garantizar la confianza de los productos que exportamos. Nos despedimos con el compromiso de seguir dialogando sobre temas que impactan directamente con la calidad y con el prestigio de los alimentos peruanos. Gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos por las redes oficiales del Colegio de Nutricionistas del Perú. Nos vemos el próximo domingo.